Hola, buenas tardes. Creo que ya estamos conectados. ¿Me escucháis? Voy a escribir algo en el chat. Buenas tardes. ¿Me escucháis? ¿Sí? No puedo ver. Buenas tardes, sí, perfectamente. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos los que estáis conectados hoy. Muchísimas gracias por estar aquí. Me cuesta un poco hablarle a la cámara y a mí misma, pero vamos a intentarlo. Yo creo que esto es un momento que todos o muchos nos estamos adaptando. Muchísimas gracias a la familia CEU por invitarme a estar con vosotros hoy, ¿vale? Am, yo creo que es una iniciativa maravillosa que construye un puente entre la escuela y la familia para hacer patente que algo que todos sabemos, pero que yo creo que le damos a veces poca importancia, y es que la educación es una tarea de todos, ¿no? La educación de nuestros hijos. Me gustaría también agradecer a Elvira y a su equipo por haberlo hecho posible. Bueno, me presento. Soy Viridiana Barbán, soy profesora, formadora, coach, fundadora del proyecto Want to Think para la formación docente en la enseñanza de pensamiento, y espero y deseo de todo corazón que todos los que estáis aquí hoy, familias, amigos, conocidos, estéis bien. Por lo menos un poco mejor que ayer. Y yo quisiera que estéis muchísimo mejor mañana y que salgamos todos con éxito de esta realidad en la que estamos viviendo hoy. Bueno, hoy estamos aquí para hablar del pensamiento, pero bueno, más bien sobre la educación del pensamiento, porque hablar del pensamiento podríamos estar, pues no sé, muchísimas horas. Vamos a intentar no estar muchísimas horas y tocar algunos puntos específicos de interés sobre la educación y la enseñanza del pensamiento. La primera pregunta yo creo que nos viene a todos a la mente es ¿por qué enseñar a pensar? Bueno, hay una respuesta sencilla, o puede haber muchísimas respuestas, y es porque todas las acciones que guían nuestra vida parten de nuestros pensamientos. Y realmente no todos pensamos con el cuidado y la habilidad que deberíamos. Hay habilidades que se está hablando muchísimo hace mucho tiempo de qué habilidades deberíamos desarrollar, qué habilidades debe tener un buen profesional, un buen aprendiz, ciudadanos, etcétera. Y yo creo que todas realmente son las mismas. Hay listas interminables que podríamos mencionar, clasificaciones interminables sobre qué habilidades deberíamos tener, desarrollar, aprender. Pero yo podría, y a mí me gusta mencionar siempre unas, no sé, cuatro o cinco, incluso una sexta habilidad que me parecen vitales para construir una sociedad donde haya buenos profesionales, buenos ciudadanos, que es un poco de lo que se trata, ¿no? La primera habilidad que me gustaría mencionar es la habilidad para saber qué hacer con la información. Estamos en un mundo hiperconectado, hiperinformado, pero ahí está el problema de la palabra hiper, porque recibimos tanta cantidad, pero tanta cantidad de información que realmente a veces no sabemos discernir entre qué información creer, si esta información realmente tiene la claridad necesaria, si tiene la relevancia necesaria, si tiene la profundidad que se necesita, si guarda una lógica, si tiene significado, si podemos confiar en la fuente que ha emitido esta información. Y todo esto que acabo de mencionar son simples estándares intelectuales que deberíamos tener y desarrollar todos para poder enfrentarnos a esta cantidad ingente de información. Como segunda habilidad,
Podría mencionar la capacidad para pensar de manera crítica, es decir, de manera rigurosa. Y dentro de esta capacidad y esta habilidad, una de las habilidades que yo siempre mantengo, que es la esencial para poder pensar bien, y es la de saber formular buenas preguntas. Los niños y en general todos estamos acostumbrados a responder preguntas. Los profes estamos acostumbrados a dar respuestas y a pedir respuestas. Pero poca importancia le damos a la educación de las preguntas, el cuestionamiento, qué tipo de preguntas hacer, en qué momento hacer esta pregunta y con qué objetivo hago estas preguntas. Como tercera capacidad o habilidad, señalaría una que es la más demandada en estas situaciones en las que vivimos y en este mundo en el que estamos viviendo, y es la capacidad de pensar y actuar con flexibilidad y creatividad, sobre todo para resolver problemas de manera creativa. Y de todas estas podríamos mencionar que a partir de un buen pensamiento y de un pensamiento efectivo, podríamos y deberíamos desarrollar habilidad en la capacidad de comunicar y escuchar con efectividad. Fijaos que digo comunicar y escuchar porque precisamente cuando establecemos comunicación con otros necesitamos también tener habilidad para escuchar con empatía, para hacer preguntas de clarificación, para buscar ese entendimiento que podemos tener o que debemos tener realmente cuando comunicamos bien. Como quinta habilidad señalaría pensar y actuar, por supuesto, de manera colaborativa, y la capacidad, esa nunca dejo de mencionarla porque es la base también de todo, la capacidad para gestionar bien nuestras emociones, emociones que además podemos gestionar de manera cognitiva y emociones que debemos conocer para precisamente que no afecten nuestra manera de pensar. Y por supuesto, de todas estas habilidades no podemos dejar de mencionar que a la par deberíamos tener en cuenta el desarrollo de disposiciones y hábitos de la mente, tales como perseverancia, empatía, visión moral, organización, autodisciplina. Vale. Ahora, desafortunadamente demostramos muy pocas habilidades de estas que hemos mencionado anteriormente, especialmente cuando las necesitamos. Por ejemplo, la realidad que vivimos hoy es una realidad en la que necesitamos de todas nuestras habilidades críticas, creativas, sociales, emocionales. La pregunta es, ¿cuánta de esta habilidad tenemos cada uno de nosotros? Por tanto, yo creo, y esto es un poco el eje que va a guiar nuestra conversación o nuestra reflexión hoy, y creo que muchos de los que estáis aquí presentes hoy están de acuerdo, creo que debe ser, uy, perdón, este ha sido el móvil, malo, malo. Debería ser el objetivo central de la educación, desarrollar estas habilidades en nuestros niños y jóvenes, ¿verdad? Ahora, ¿se hace? Mm, ¿Cuánto se hace? Yo creo que no se hace todo lo que deberíamos hacer, ¿ah? Y no con la sistematicidad que se requiere para desarrollar todas estas habilidades de manera efectiva y ya no solamente para educarlas y desarrollarlas, sino también para luego que la tengamos ya adquiridas, ¿m? Poder transferirlas, poder aplicarlas a las situaciones nuevas en las que tenemos que ponerlas en práctica. Bien, bueno, ayer mismo estaba yo en un proceso, bueno, estaba haciendo un webinar para algunos profesores en el Paraguay, obviamente virtual, ¿no? No estaba yo en Paraguay. Y me preguntaba, bueno, Viridiana, pero todo esto que me dices, ¿desde qué edad? ¿En qué etapa deberíamos empezar a pensar? Cómo enseñar y desarrollar estas habilidades. Y bueno, yo creo que la respuesta la tenemos, ¿eh? Casi todos. Desde la educación infantil, o sea, la educación infantil, fijaos, si yo os pregunto ahora mismo, ¿qué características destacaríais de los niños? Estoy casi segura que entre muchas, muchísimas, me vais a decir
Los niños son curiosos, son imaginativos, son creativos, son interrogadores, ¿verdad? Y es que es verdad. La educación infantil es un tiempo privilegiado para fomentar el pensamiento crítico y creativo en los niños, ¿verdad? Mira, la mayoría de las investigaciones sobre las etapas cognitivas del desarrollo de los niños coinciden en afirmar que las habilidades propias de un niño durante los 5 primeros años de su vida, eso sí, cuando se les ayuda a que se hagan visibles, a que puedan manifestarlas y ponerlas en práctica, son, por ejemplo, utilizar el lenguaje propio de pensamiento. Es decir, los niños ya a esa edad están hablando de pensar, conocer, recordar, ¿verdad? Construir reglas informales para resolver problemas. Clasificar objetos. Los niños clasifican objetos sin que les enseñemos, ¿no? Los niños a esa edad, y lo digo por experiencia propia en muchísimas clases que he visitado, ¿verdad? Los niños a esa edad um, hacen hipótesis, ¿vale? O sea, ellos pues inmediatamente te pueden decir, oye, ¿sabes qué, Bridiana, profe? Pues yo creo que esto va a suceder de esta forma, ¿vale? Y por supuesto, nosotros tenemos que tener en cuenta una cosa muy importante, que es que los niños además también tienen la capacidad de sugerir acciones alternativas, elegir, razonar de manera lógica. Entonces, el cerebro del niño está preparado para pensar. ¿Ah? Ya piensan, son capaces de desarrollar distintos procedimientos para gestionar sus pensamientos, razonar, investigar. Ahora bien, entonces, claro, aprovechando este potencial que tienen, estas actitudes que tienen, estas características que ya hemos mencionado, pues precisamente es a partir de esas edades muy tempranas donde nosotros deberíamos empezar a educar ese pensamiento, a educar la forma en que los niños tienen para pensar. Ahora, si yo os hago otra pregunta ahora y os digo, oye, ¿y hasta qué edad se manifiesta abiertamente estas características? ¿Lo pensarías? Yo creo que lo pensaríais un par de minutos, ¿m? O tal vez menos, un par de segundos, pero diríais, uy, ¿verdad? ¿Hasta qué edad? ¿Por qué? Porque llega un momento que los niños cuando empiezan ya a tener una edad, o sea, 6 años, 7, 8, parece que ya no manifiestan abiertamente esas características, ¿vale? Es decir, yo diría que no la manifiestan abiertamente en espacios, en foros, en contextos donde los adultos no valoramos, motivamos o promovemos esas características. Fijaos, a partir de cierta edad, ya con, no sé, con la escolarización y en primaria, mm, los niños dejan de hacer preguntas. Bueno, se hacen preguntas, pero ya no hacen preguntas de forma abierta, porque no sé si al profesor le va a gustar esta pregunta, si debería preguntar, ¿verdad? Y además, yo lo digo siempre con mucha tristeza, se preocupan más pues, oye, ¿qué va al examen? Esa es una pregunta, maravillosa. ¿Qué va al examen? ¿Qué me tengo que estudiar? ¿No? ¿Cuáles son los deberes? Y las notas, ¿no? Se vuelven más competitivos, ¿verdad? Entonces, sí, claro está, empezar la educación y la enseñanza de pensamiento desde que son muy, muy pequeñines, pero no parar. O sea, seguir, que sea nuestro objetivo, seguir. Es decir, ahora los responsables de la educación de los niños tenemos que ser precisamente mediadores, motivadores y guías de los niños y ayudarles a llevar a cabo, pues digo yo, o sea, no sé, una pedagogía del pensamiento, una cultura del pensamiento en las aulas, en las escuelas, en las casas, en la comunidad, en la sociedad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ello dependerá muchas cosas de su vida, como ya hemos dicho anteriormente. Sobre todo, dependerá su aprendizaje y pensamiento autónomos, para que luego puedan tener una participación activa, consciente, creativa, en colaboración con los demás para construir una mejor sociedad. Ahora bien, ¿cómo se enseña a pensar?
Voy a tomar un poco de agua. Gracias. Todas las personas tienen el potencial para pensar bien, por supuesto. Y pensar bien es una habilidad que podemos entrenar y desarrollar en menor o mayor grado como cualquier otra habilidad intelectual o física. Montar bicicleta, nadar, tocar, no sé, un instrumento musical. Por ejemplo, pongamos, por ejemplo, a Marta. Marta, no sé, Marta, imaginaos que Marta es una pianista muy, o sea, muy hábil, que cada vez que vamos a escucharla, pues nos deja deleitados, ¿no? Con la forma en que toca, esa maestría. Claro, pero nosotros cuando vamos a un concierto de Marta y nos deleitamos con Marta al piano, decimos, yo creo que sí que pensamos, como debe haber practicado Marta, ¿no? Eso es años de estudio, meses, horas de práctica, ¿verdad? Pero Marta, además de toda esa práctica, vamos hacia atrás, Marta además tuvo que pasar por otras etapas. O sea, el entrenamiento de una habilidad cualquiera lleva tres etapas fundamentales, ¿vale? Uno, lo primero es que tenemos que tener conciencia de los procesos mentales, ¿vale? Que me llevan a desarrollar esta habilidad, ¿verdad? En el caso de Marta, pues Marta tiene que aprender, primeramente, a conocer el piano, luego saber cómo colocar los dedos, ¿verdad? Luego cómo mover los dedos. Y luego ya va subiendo un poquito el nivel, porque ya no solamente es mover los dedos, sino también tengo que aprender a leer la música, leer el pentagrama y luego coordinar esa lectura con el movimiento de los dedos. Esa es la primera etapa. Y luego entonces viene la práctica sistemática, por mucho que yo conozca los procesos mentales, si luego no practico, ¿verdad? Pues no voy a adquirir habilidad. Y luego hay una tercera etapa muy importante en el desarrollo de cualquier habilidad, estamos hablando también de la habilidad del pensamiento, que es el proceso de evaluar, de pensar sobre cómo hemos pensado. En el caso de Marta, pensar una y otra vez cómo he interpretado esta pieza, no me ha salido muy bien, tengo que ver si he puesto el dedo mal, ¿verdad? Y lo mismo tenemos que hacer con nuestro pensamiento. ¿Cómo hemos realizado este proceso de pensamiento? ¿En qué he pensado? ¿Qué preguntas me he hecho? Y luego, por supuesto, tener la capacidad de evaluar ese pensamiento y autorregular mi modo de pensar. Y a esto le llamamos, se llama en el mundo de la educación, bueno, la metacognición. Bien, vamos ahora al proceso de pensamiento como habilidad. Cuando enseñamos a pensar y creemos firmemente, y es una habilidad, y traspolamos estas etapas que acabamos de hablar, pues, por ejemplo, en un proceso de aprendizaje, de desarrollo de habilidades del pensamiento mental, pues tenemos que tener en cuenta que el niño y todos los que estamos tratando de desarrollar nuestro pensamiento debemos tener conciencia de los procesos mentales que hacen que este pensamiento se haga de una forma u otra, mejor o peor. Por ejemplo, una cosa importantísima, ¿para qué tengo que aprender a tomar decisiones? ¿Para qué me sirve comparar y contrastar con habilidad? ¿Qué tipo de pensamiento se requiere en esta situación? ¿O qué tipo de situaciones requieren este pensamiento? ¿Cómo podría yo organizar mejor mi pensamiento? ¿Qué estrategias podría utilizar? ¿Qué preguntas debería hacerme? Todo esto es el proceso de toma de conciencia de los procesos mentales, esa primera etapa para desarrollar una habilidad. Luego, por supuesto, claro está, tenemos que tener en cuenta que precisamente estamos hablando de habilidad porque uno de los enfoques de la enseñanza del pensamiento más usado en el día de hoy es enseñar directamente y de forma explícita esos procesos, esas estrategias que nos permiten desarrollar destrezas en distintos tipos de pensamiento, ¿vale? ¿Y a qué llamamos destreza de pensamiento? Porque la verdad que siempre todo el mundo lo dice, habla, pero no es consciente de qué es. O sea, pensar en cualquier tipo de pensamiento, toma de decisiones, por ejemplo, que es un pensamiento complejo, porque incluye muchísimos otros tipos de pensamiento y habilidades, ¿verdad?
Y, y entonces, una destreza de pensamiento son aquellos procedimientos reflexivos específicos y apropiados para cada tipo de pensamiento, por ejemplo, las estrategias que usamos para organizar el pensamiento, que se utilizan en cada momento, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué tipos de pensamiento por lo general debemos enseñar y dónde podemos entrenar estas estrategias, estos procesos para que hagan que el pensamiento se haga mejor? Bueno, igualmente podría mencionar muchísimas, no sé, categorías, subcategorías, destrezas, subdestrezas, pero mira, hay unos grandes grupos de tipos de pensamiento, porque el pensamiento es uno solo, ¿vale? Pero bueno, según el objetivo, lo que estamos buscando, por dónde vamos a entrar, ¿eh? Tenemos, por ejemplo, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico son procesos reflexivos, ¿vale? Que nos llevan a evaluar o que nos hacen evaluar para decidir, basándonos, eso sí, en evidencias encontradas, contrastadas, decidir qué idea, qué información, qué argumento, ¿ah?, debe ser creído o no. Entonces, eso es lo que hablábamos al principio, aprender a evaluar de esa forma todo lo que nos rodea, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, toda esa información, es importantísimo. ¿Qué tipos específicos de pensamiento tienen estas características, tienen ese objetivo de evaluación? Pues evaluar la credibilidad de las fuentes de información, evaluar la credibilidad de la información como tal, evaluar las causas que pueden haber causado, valga la redundancia, un evento, evaluar las consecuencias de las acciones, evaluar argumentos, evaluar el razonamiento mío y el de los demás. Qué maravilla que podamos todos tener habilidad en ese proceso de evaluación del razonamiento de los otros. Y mira, hay, hay algo básico que podríamos, incluso como una técnica, siempre tenerlo en la mente y obviamente usarlo cuando estamos enseñando a pensar mejor a nuestros niños y jóvenes. El razonamiento tiene partes. O sea, todo el resultado que vemos de un razonamiento, no sé, cuando escuchamos, cuando leemos un argumento, cuando hablamos, comunicamos con alguien, todo razonamiento tiene un objetivo, tiene una pregunta de donde parte y donde me lleva a ese objetivo. Parte de una información. Otra vez volvemos a hablar de información, de lo importante que es la información y saber qué hacer con la información, cómo evaluar la información. Pero claro, una vez que tratamos esa información, nos sumergimos en esa información, hacemos nuestras propias interpretaciones y hay suposiciones también. Y tratamos también con nuestros propios conceptos. Pero en todo razonamiento, además, hay implicaciones y hay puntos de vista. Entonces, objetivos, pregunta, información, interpretación, suposiciones, conceptos, implicaciones, puntos de vista. Si tenemos todo eso en cuenta, a la hora de evaluar lo que nos dicen otros, lo que leemos, lo que nosotros mismos tratamos de comunicar, si somos capaces de evaluar esto, de hacer las preguntas correctas a los objetivos, a las preguntas, a la información, pues tenemos un paso avanzado, muy importante. Pero bueno, el pensamiento crítico está muy relacionado con otros grandes tipos de pensamiento, el analítico, el creativo. ¿Qué hacemos cuando analizamos? ¿Qué habilidades debemos desarrollar o tener cuando analizamos? Voy a mencionar solo algunas, ¿eh? Por ejemplo, el análisis es esos procesos de pensamiento que cuando nos sumergimos en la información nos ayuda a ir procesando la información para luego evaluarla, luego sintetizarla, ¿vale? Y además es un camino para lograr un aprendizaje profundo. Cuando analizamos lo que tratamos de entender, de deducir, de sacar conclusiones, y esto nos lleva, por supuesto, a tener habilidades o a poner en práctica habilidades como la de relacionar,
comparar, contrastar, interpretar, descomponer. Y cuando descomponemos, por ejemplo, un problema se puede descomponer en varias partes. Se debe descomponer en el proceso de análisis del problema. Todos los sistemas están formados por partes, entonces deberíamos tener habilidad para analizar correctamente o con efectividad todas las partes, cómo se relacionan, qué pasaría si falta esta parte, etc. Luego también tenemos pensamientos específicos dentro del análisis, como habilidades como la de saber categorizar, que entra mucho en la clasificación, saber establecer, crear secuencias, identificar criterios. Y luego tenemos el pensamiento creativo, que bueno, que es un poco lo que hablábamos, que tiene muchas habilidades para desarrollar, pero bueno, realmente cuando hablamos de pensamiento creativo estábamos hablando de desarrollar ideas nuevas, originales, por un lado, desarrollar alternativas, pensar en alternativas con una flexibilidad, ¿eh? Cambiar, modificar cosas, innovar, y la base de todo el pensamiento creativo es esa síntesis que podemos hacer. Por ejemplo, incluso cuando aprendemos y ya tenemos aprendizajes comprendidos, o sea, ¿qué hacemos con ese aprendizaje? Debemos tener la capacidad de, no sé, de combinarlos, de cambiarlos, para poder utilizarlo y aplicarlo de manera eficaz también. Bien, entonces, para desarrollar todos estos tipos de pensamiento, destrezas en este tipo de pensamiento, pues lo que habíamos dicho anteriormente, debemos conocer y aprender qué procedimientos o estrategias específicas yo debo tener en cuenta, debo desarrollar para poder tomar decisiones, generar ideas nuevas o originales, hacer predicciones, argumentar, ¿no?, con eficacia. Y a estas estrategias, bueno, pues muchos le llaman también, por ejemplo, organizadores del pensamiento, porque lo que hacen es trazar rutas, estrategias que podemos seguir, ¿vale? Y que obviamente luego a través de procesos metacognitivos vamos a evaluar si me ha servido, si no me ha servido, si debo cambiarla, y luego organizar todos los procesos de pensamiento. Mira, voy a poner un ejemplo. Y he traído, o quiero poner como ejemplo, un tipo de pensamiento que hoy por hoy necesitamos, ¿no?, tener muy bien tener a bien realizarlo con habilidad, ¿no? Me río, pero porque quería decir otra cosa, pero creo que no es el momento ni el foro indicado para decirlo. Pero bueno, a explicar causas. Si vamos a las etapas que habíamos hablado anteriormente de las etapas para desarrollar una habilidad, lo primero que dijimos, ¿qué era? O sea, lo primero que dijimos era, tenemos que ser conscientes de qué procesos y por qué es importante ese tipo de pensamiento y bueno, lo primero que tenemos que saber y que los niños, si estamos tratando de que los niños aprendan a pensar o a explicar causas de manera efectiva, esa primera parte deberíamos con ellos reflexionar. Oye, ¿por qué es importante saber explicar causas con efectividad? Si no evaluamos las causas que nos han conducido a un desastre, estamos condenados a que se repitan, ¿sí o no? ¿Alguien me puede mencionar algún desastre, algo que haya sucedido, que estemos viviendo, en el que nos ha costado determinar las causas? Hay que comprender las causas y esta comprensión nos llevará, obviamente, a organizar nuestra vida en común de una manera diferente. Entonces, ¡hala! Ya el niño, pues no sabía que era tan importante pensar sobre las causas y pensar bien sobre las causas, ¿no? ¡Qué bien! Ahora viene la otra pregunta. Dentro de esa parte de conciencia sobre el tipo de pensamiento, oye, ¿qué deberíamos tener en cuenta para cuando busquemos una explicación de las causas de un evento? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para hacerlo, ¿no?
A ver si alguien por aquí, si alguien por aquí me dice algo, ¿alguien me puede ayudar? ¿Qué deberíamos tener en cuenta? A ver, bueno, creo que nadie me dice nada, que hay un montón de preguntas. A ver, dice Alba. Bueno, ¿cómo relacionarías el pensamiento crítico con la metacognición? Bueno, ya eso contestaremos preguntas más tarde. Alba, gracias por tu pregunta. Y luego Elvira me dice, ¿todo esto desde qué edades? Bueno, ¿desde qué edades? Elvira, ya lo dijimos, desde que son niños. Bueno, yo he visto niños de 3 años resolviendo problemas, tomando decisiones, ¿vale? Y explicando causas. Y de hecho estamos ahora en las causas, ¿vale? Vamos a ver qué deberíamos tener en cuenta para explicar causas. Bueno, lo primero, yo creo que, primeramente analizar, ¿no? O sea, cuál es el evento en el que estamos ahora mismo del cual queremos explicar causas, ¿sí? ¿Qué otra pregunta debería hacerme inmediatamente que ya yo tenga el evento analizado, sepa qué ha sucedido? ¿Qué otra pregunta me viene a la mente? ¿Qué deberíamos preguntarnos? ¿Por qué ha pasado? O sea, ya sabemos qué ha pasado. ¿Qué lo ha causado? ¿Verdad? Es decir, aquí ahora estoy ayudando al niño con mis preguntas y también a través de ejemplos, que el niño empiece a utilizar ese potencial que habíamos visto, que tenemos y que tienen, y empiece a decirme, pues yo creo que ese es por esto. ¡Hala! Entonces esas son posibilidades, ¿verdad? Porque esto es otra cosa, el lenguaje de pensamiento que usamos. No es, esto ha sido por esto. Tenemos la hipótesis de que puede haber sido por. Entonces, son posibilidades, son posibles causas. ¿Vale? Am, y luego, entonces, claro, ahí tenemos las posibles causas. ¿Cuál es la más probable? Aquí ya tenemos que empezar a evaluar las posibles causas, ¿verdad? ¿Qué información o evidencias buscarías que apoye o vaya en contra de la probabilidad de estas posibilidades? Si no nos hacemos esa pregunta, no estamos pensando con rigor, ¿vale? Dice Oscar, ¿cuáles son las posibles hipótesis causales? Bueno, ya Oscar me estaba respondiendo. Gracias, Oscar. ¿Vale? Y Beatriz Regaliz me dice, me gustaría que nos dieses consejos prácticos para poner esto en práctica. Bueno, ya vendrán otros. Bien, primeramente saber qué es lo que tenemos que hacer, bien, y luego entonces vemos cómo podemos ponerlo en práctica. Voy a dejar las preguntas porque me desconcentro. Hablaba de que tenemos posibles hipótesis causales y que debemos empezar a enseñar a los niños a que no podemos decir esto fue porque yo creo que es o porque me lo dijo María, ¿vale? Sino que precisamente ahí tenemos que empezar a desarrollar otra habilidad muy importante que es además una habilidad de pensamiento crítico, que es la búsqueda de evidencia. La mayoría de los niños, incluso de secundaria, ¿qué digo yo de secundaria? Bueno, podemos seguir subiendo, no saben diferenciar entre una evidencia circunstancial y una evidencia real contrastada o una evidencia relevante para lo que yo estoy buscando. La mayoría de los niños ya adultos, mayores, no saben por dónde, qué tipo de evidencias yo debería buscar, qué tipo de información yo debería buscar para que me apoye o no me apoye la posibilidad de esta causa. Entonces, ¿ves? Aquí tenemos un tipo de pensamiento el que queremos que con estas estrategias los niños lo hagan mejor, pero que hay estrategias dentro de esta habilidad que debemos también desarrollar. Y luego, por supuesto, una vez que los niños encuentren o que encontremos evidencias contrastadas, evaluadas, ya su fiabilidad, su credibilidad, entonces a partir de esas evidencias, solo así seremos capaces de dar una explicación causal al evento. ¿Vale? Y este ejemplo de cómo a través
de una reflexión para determinar cuál sería la mejor estrategia para poner en práctica ese tipo de pensamiento, lo podemos poner en práctica o hacer con todos los demás tipos de pensamiento que hacemos a diario. Resolver problemas, tomar decisiones, comparar y contrastar, predecir, etcétera. ¿Vale? En clase esto se puede hacer, ¿verdad? Durante la práctica de muchísimas actividades que vamos a hablar ahora. Luego también tenemos yo diría, pequeños organizadores sencillos en forma de preguntas que en el mundo de la educación se conoce como rutinas de pensamiento. De esto ha hablado muchísimo el proyecto Cero de Harvard y hay muchísimas rutinas de pensamiento que nos ayudan a analizar, a profundizar, o sea, toca diferentes niveles del pensamiento. Las destrezas de pensamiento, como hemos visto, describen todo un proceso de pensamiento y se hace a un nivel más profundo, ¿no? Se pone en práctica el pensamiento completo, el proceso completo. Y bueno, muchísimos conocemos que hay rutinas de pensamiento que nos ayudan mucho, yo les llamo calentadores del pensamiento, ¿verdad? Que por ejemplo, una de las más conocidas, veo, pienso, me pregunto, es decir, meto al niño en una actividad donde el niño tenga que ver algo, leer algo, pensar sobre ello y también hacerse preguntas, ¿no? Luego también tenemos una que a mí me gusta mucho que es como, ¿qué te hace pensar esto? O sea, es la base de todo. O sea, vamos a ver, tú, ¿en qué te basas para decirme esto? Y luego hay una también muy interesante de las rutinas de pensamiento y muy sonada, que es antes pensaba y ahora pienso. Pero esta rutina de pensamiento es muy sonada y a mí me gusta, pero porque debemos tener en cuenta lo que hay detrás de esa rutina de pensamiento y es hacer que los niños aprendan a reflexionar sobre cómo y por qué han podido cambiar su opinión. Y ojo, digo esto porque no es malo cambiar de opinión. No es sencillamente llevarte la contraria porque quiero llevarte la contraria o porque es mi deber llevarte la contraria, sino es, bien, vamos a evaluar lo que estás diciendo, vamos a reflexionar sobre esto y antes pensaba esto, pero ahora pienso esto y doy la justificación. Hablamos, sí, de desarrollar estrategias de pensamiento, pero recordar algo, por muchas estrategias que nosotros enseñemos a los niños para que desarrollen habilidad en tipos específicos de pensamiento, no hacemos nada si los niños tampoco o no tienen desarrollada las disposiciones a pensar bien de manera efectiva. Es decir, a esto muchos le llaman disposiciones hacia el pensamiento, a otros le llaman hábitos de la mente, pero la realidad es que los buenos pensadores, para pensar bien de manera efectiva, están permanentemente predispuestos a explorar, a indagar, a investigar en diferentes campos, a buscar evidencias, a tratar de que la información que se dé o que se reciba sea una información precisa, cuidadosa, a considerar otras perspectivas, a escuchar de manera empática, a ser persistente, a pensar de manera colaborativa. O sea, podría mencionar 16, 20, 20 y tantos. ¿No? Y eso también, a medida que enseñemos a pensar mejor a los niños, aportándoles esas estrategias, debemos también cuidar muchísimo el entrenamiento y la educación a través de nuestro propio modelaje, como adultos, de los hábitos intelectuales productivos. ¿Vale? Me hablabais de la práctica. Por supuesto, esta es la segunda etapa importante dentro del desarrollo de una habilidad. Yo puedo saber, el dedo se pone aquí, yo tengo que hacerme esta pregunta, luego me tengo que hacer otra pregunta, pero si yo no sistematizo de forma guiada al principio y luego interiorizo y luego soy capaz ya de realizar estos tipos de pensamiento de forma eficaces, de manera autónoma, no hago nada. Tengo que practicar, practicar, practicar. Y ahí está nuestro papel como profes, como padres. ¿Vale? Yo empecé diciendo los padres,
La escuela, los padres, la comunidad, todos somos responsables de la educación de los niños. Dice Oscar dice, ¿cuáles son las propuestas concretas para el aula, Oscar? A ver, vamos a ver. Las propuestas pueden ser muchas. Por lo general, estamos siempre en una crisis con los profes, porque los profes nos dicen, es que tenemos muchas cosas que dar, es que el currículo es muy amplio. Sí, eso es otra cosa que tendríamos muchísimo tiempo para debatir y reflexionar sobre ello. Ah, mientras aprendemos, deberíamos desarrollar, deberíamos diseñar propuestas creativas donde todo el tiempo dentro de nuestra propia instrucción del contenido o fuera del contenido también, a través de proyectos que pueden ser proyectos fuera de las disciplinas curriculares también, deberíamos dar siempre la oportunidad a los niños de que puedan poner en práctica todos estos tipos de pensamiento, ¿vale? Proyectos. Mucho se habla de la educación a través de proyectos, el aprendizaje a través de proyectos. Si somos capaces de diseñar proyectos con sentido, proyectos donde los niños se sientan motivados, proyectos que además partan de sus propios intereses. Y tenemos un proyecto súper bonito, súper bien diseñado, pero que le damos a los niños pues el problema que tienen que resolver, cómo lo tienen que resolver, y no le damos oportunidad y no les motivamos a que tengan que poner en práctica diferentes tipos de pensamiento, como resolver un problema, tomar una decisión, en un momento determinado hay un problema, deberíamos explicar las causas del problema. Entonces, no hacemos nada. O sea, que como profes y como adultos que guiemos el desarrollo del pensamiento de los niños, sí deberíamos siempre tener en cuenta que sistemáticamente debemos dar a los niños propuestas de aprendizaje donde se estén o se dé la oportunidad de practicar estas habilidades de pensamiento. Y luego, por supuesto, cuidar mucho la guía que le damos a los niños, ¿no? O sea, siempre esa guía debe ser a través de preguntas. Ahora vamos a ver, por supuesto, algo que es pero muy importante, y es qué ambiente. Dice Daniel López, proyectos transdisciplinarios, por supuesto. Hay pero tantos recursos, tantas propuestas maravillosas y creativas que, que lo tenemos ahí, lo tenemos en bandeja. La idea es pensar antes de proponer y hacer esas propuestas, decir, oye, incluir todas las materias en estos proyectos. También, claro, por supuesto, transdisciplinarios. Decir, hey, profes, todos aquí, venid. ¿Qué tipos de pensamiento, qué habilidades de pensamientos en todo este proyecto maravilloso que hemos diseñado vamos a hacer que los niños pongan en práctica? Vamos a pedir a los niños que pongan en práctica las habilidades de pensamiento que hemos estado trabajando en clase. Eso es ideal. Eso es precisamente a donde queremos llegar, a esas propuestas creativas, motivadoras, ¿verdad? Pero fijaos algo. Nosotros no hacemos nada dándole todas esas propuestas, todas esas actividades, incluso practicando, si no tenemos o no creamos un ambiente que favorezca la pedagogía del pensamiento, ¿vale? Porque sí, decimos, oye, yo he ido a muchas escuelas y me dicen, sí, aquí, perdón, aquí a ver, nos hemos aprendido un montón de destrezas y practicamos las rutinas de pensamiento y tenemos organizadores. Bien, pero cuando entras al aula, los profes siguen haciendo lo mismo, rellenando en un organizador las cosas que dicen los niños no están realmente motivados, no saben realmente lo que están pensando o lo que le han pedido hacer. Y sobre todo algo muy importante, y es que por muchas propuestas promotoras del pensamiento, si no hay una libertad, y esto es parte de ese ambiente que estamos diciendo, para que los niños expresen sus ideas. El respeto
que le debemos a las ideas de todos y nosotros como adultos a las ideas de los niños. Por lo general, los niños plantean ideas, plantean preguntas, los profes a veces no le escuchamos porque no tenemos tiempo. Entonces, en ese ambiente, yo le llamo ecosistema de pensamiento, donde tenemos ingredientes como suelo fértil, yo le llamo a esas propuestas de aprendizajes que motivan todo el tiempo a que los niños estén preguntando, estén investigando, estén poniendo tipos específicos de pensamiento, ¿vale? Ah, bueno, aquí me dice Oscar, es imprescindible que el profesor sea un buen pensador. Ahí va yo. Claro, si el profesor como adulto no tiene esas destrezas de pensamiento y no es un buen pensador y no tiene la predisposición a que esa cultura exista, tenemos un problema, ¿vale? Porque entonces no va a ser capaz de promover ese ambiente, sobre todo, vuelvo otra vez a lo que dije anteriormente, a promover un ambiente de cuestionamiento. ¿Mm? Fijaos, saber formular buenas preguntas es una habilidad que debemos desarrollar. O sea, la calidad de nuestro pensamiento se demuestra en la calidad de nuestras preguntas. El aprendizaje que alcancemos en cualquier situación parte de una indagación y un pensamiento que ha estado generado por buenas preguntas. ¿Vale? Entonces, igual podríamos hacer una clasificación, mega clasificación de muchísimos tipos de preguntas y yo voy a cerrarla a dos. Las preguntas cerradas, que es la que por lo general hacemos a los niños. Oye, ¿y esto cuándo fue? ¿Y esto qué es? Que básicamente está a un nivel de información donde lo que promovemos más es la memorización, por tanto, aquellos niños que tienen mejor memoria y son hábiles memorizando, que también tiene que ver con el pensamiento, pues te lo dicen así. Y están, por otro lado, las preguntas abiertas, que es la que debemos promover en todas las situaciones y contextos de aprendizaje, tanto en la escuela como en casa, como en el mercado, cuando vamos a comprar un pescado y preguntamos, oye, ¿por qué este pescado se parece a este pero tiene un precio diferente? ¿Vale? Son aquellas que promueven esa interacción intelectual, esa discusión, esa reflexión sistemática, ¿verdad? Y son preguntas que suelen estimular, como dije, la indagación y que tienen diferentes vías para dar una respuesta. Entonces, por supuesto, como decía Oscar, si el profesor no es un buen pensador, no es un buen interrogador, no es capaz de dirigir y redirigir esas preguntas y esas respuestas abiertas a esas preguntas, ¿vale? Entonces, dentro de las preguntas abiertas, pues tenemos un montón de tipos de preguntas: indagación, elaboración, clarificación, evaluación, síntesis, las preguntas llamadas preguntas socráticas, ¿no? Que ya las preguntas socráticas pues ya van a temas más abiertos donde podemos entrar más a fondo. Entonces, claro, todo tipo de contexto de aprendizaje debe estar lleno de preguntas. Yo en mi ecosistema de aprendizaje y pensamiento le llamo a esto, dentro del ecosistema, que debe ser el oxígeno, el aire y el agua de un ecosistema. Para que ese ecosistema funcione y esté vivo, debemos respirar y beber preguntas, buenas preguntas, ¿vale? Y obviamente para eso hay que entrenar al profesor, ¿vale? Y para eso también tenemos que promover esa cultura del pensamiento. ¿Cómo probarías esto? ¿Sería mejor si? ¿Cómo ves la relación de todo esto en este sistema? ¿Por qué crees que este sistema no está funcionando? ¿Qué cambios harías para resolver? Muchísimas. Y todas entran entre esas preguntas abiertas que hacen que el niño tenga que reflexionar y que exponga sus ideas que luego yo, como profe, voy a guiar, ¿vale? Por supuesto, podemos hacer muchísimas preguntas, ¿vale? Pero si no damos tiempo para pensar, no estamos haciendo nada, ¿vale? Recordar que siempre tenemos que dar tiempo para pensar, retroalimentar para la autorregulación y por tanto y demás debemos hacer que los niños
aprendan a evaluar su pensamiento. A ver, dice, bueno, voy a dejar las preguntas para luego porque creo que el tiempo ya se nos está agotando, ¿verdad? Bueno, no sé, para no estirar mucho esto, ¿vale? Mira, me han dicho, dame un ejemplo, podemos trabajar el pensamiento crítico y creativo desde casa. Claro que sí, Paloma Gómez, por supuesto. ¿Qué debemos hacer los padres? Los padres, y ahora que estamos dentro de casa, debemos en todo momento, todas esas actividades que además son súper creativas, ¿verdad? Que estamos tratando de darle muchísimas actividades a los niños. ¿Qué tal si respiramos profundo y pensamos un poco antes de decir, esta actividad que le voy a dar a mi niño, ¿qué sentido le voy a dar? Que sea una actividad con sentido, que le pueda pedir al niño que ponga en práctica algún tipo de pensamiento, que piense, que reflexione. Yo como padre le voy a hacer preguntas, preguntas abiertas, que abran y que extiendan su pensamiento, que lo hagan visible. Diálogos, ¿verdad? Es una forma de entablar un diálogo acerca de un tema con mis niños, ¿verdad? Tantos temas que tenemos alrededor. A los niños les encanta pensar. Los niños nos pueden sorprender a cualquier edad, que Elvira me preguntaba, ¿a qué edad? O sea, yo he visto niños de 3 años que son increíbles, ¿vale? Pero porque están acostumbrados a esa cultura. Bien, y por ejemplo, Paloma, los cuentos infantiles. A mí me gustan los cuentos y a todos nos gustan los cuentos y a los niños les fascinan los cuentos. Los cuentos infantiles son un recurso idóneo para estimular y desarrollar las habilidades del pensamiento. O sea, con los relatos, los niños descubren cosas acerca de ellos mismos, del mundo, mientras se identifican con los personajes. ¿Verdad? Lo que resulta obviamente un contexto perfecto para expandir su forma de pensar, para hurgar en su forma de pensar y que hagan visible, estimular esa forma de pensar y que lo hagan visible, ¿verdad? Cualquier libro que lean los niños, cualquiera, se puede convertir en un cuento que sirva para pensar. Por ejemplo, si el profesor, obviamente, y quien acompaña la lectura, como el padre, el abuelo, el primo, el hermano, prosigue el relato con preguntas y temas para discutir y para extender, obviamente, el pensamiento del niño. Preguntas que realmente logren esa estimulación, ¿verdad? Y mira, yo he traído uno hoy, y para hacer un ejemplo pequeño, ¿vale? Pero es un cuento que nos conocemos todos y a mí me encanta, obviamente, desde que soy pequeña, por supuesto. Y yo creo que a todos nos gusta. Y es la Caperucita Roja. Y yo tengo que confesarme, y como empecé y he dicho que empecemos desde la de educación infantil, y de esto debo decir que la familia CEU conoce mucho porque he estado con sus profes y he entrado a unas clases de infantil maravillosas donde los profes que han recibido formación para estimular el pensamiento y educar el pensamiento de los niños me han deleitado, ¿no?, con su práctica. Entonces ellos saben, si hay alguno por ahí, que yo soy fanática de la educación infantil. Bien, entonces, mira, imagínate que vamos a leer un cuento a un niño pequeño. Y entonces voy a terminar con esto, que es más bien para educación infantil, pero que se puede obviamente hacer con cualquier lectura, libro o cuento para niños mayores. Tal vez en otra ocasión tengamos la oportunidad de tener algún ejemplo para niños mayores en otro encuentro, ¿vale? Entonces, bueno, podemos leer el cuento, podemos dramatizar el cuento, yo soy un poquito más de dramatizar, pero bueno, voy a leerlo un poco porque no es que no me acuerde el cuento, pero esto es un poco una versión. Mirad, había una vez un bosque donde los árboles eran gigantes verdes que habían escuchado todas las historias de duendes y hadas y dormían soñando con princesas. ¡Qué bosque más bonito! En el mismo bosque vivían en un lugar escondido, casi secreto porque nadie conocía dónde era realmente, vivían una mamá y una niña de la cual nadie sabía su nombre, porque fíjate que desde pequeña le llamaban Caperucita Roja. ¿Pero por qué le llamaban así? Es porque siempre llevaba una caperuza roja muy bonita que su abuela le tejía cada cumpleaños, ¿vale? Este año no era diferente, estaba a punto de cumplir años Caperucita y quiso visitar a su abuelita porque sabía que iba a tener su nueva caperuza roja. Su mamá dijo, bien Caperucita,
Yo esta vez he pensado que porque ya estás creciendo, ya eres mayor, creo que voy a dejarte ir sola a ver a tu abuelita. Mira, me he horneado un pastel que quiero que le lleves y por favor, Caperucita, cuídate mucho en el bosque. Mira, es que a mí me da un miedo porque es que me han dicho que es el lobo feroz, anda por ahí, que es además un mentiroso y tengo muchísimo miedo. Y Caperucita, uy, mamá, no te preocupes, que yo voy a ir por el camino seguro. El que vigila el cazador, donde ya sabes que no va a pasar nunca el lobo, ¿verdad? Y así estaré siempre a salvo. Y la madre, ¡ah, qué bien, Caperucita! Pues bueno, Caperucita tenía otros planes para explorar el bosque porque siempre iba con mamá y esta vez como iba sola y a ella le encantaba investigar, dijo, me voy a ir por otro lugar, por otro sendero y decidió tomar otro camino. Se despidió de su madre y la pobre mamá no vio que lo que los árboles estaban viendo, si no hubiera corrido detrás de Caperucita. A lo lejos estaban Pinote y Pinito. Pinote era un viejo pino gris que ya tenía muchísimos años, pero siempre tenía esas conversaciones maravillosas con Pinito, que era su amigo más joven. ¡Pinito, Pinito! ¡Mira! ¡Ahí va Caperucita! ¡Ay! Desobedeciendo a su mamá. Se interna en el bosque y se aleja de la ruta vigilada. ¡Ay, Pinote! Esa parte del bosque es tan peligrosa. Allí vive el lobo feroz. Y al mismo tiempo veían que el lobo ya había visto a Caperucita y tenía un plan muy, muy feroz. Pinito, Pinote, ¿qué podemos hacer? Tenemos que tomar una decisión. Tenemos que alertar a Caperucita. ¿Cómo lo hacemos? Aquí podemos cerrar el libro y podemos hablar con nuestro niño. ¿Qué creéis que puede hacer Pinito y Pinote? ¿Qué decisión debería tomar? ¿Cómo sería tomar una decisión que realmente sea una buena decisión, bien meditada, bien pensada? Y este es el momento ideal para, con el niño, empezar a través de preguntas a determinar qué estrategia sería la mejor para tomar una buena decisión. ¿Qué tal si ayudamos a Pinote y a Pinito? ¿Qué debemos tener en cuenta para tomar una decisión? Aquí podría esperar que me dijerais, ¿verdad? Porque los niños, porque lo he visto, son capaces de, lo primero que te dicen es, pues tenemos que buscar qué puede hacer, que esas son las opciones. ¿Qué posibilidades tiene? ¿Qué opciones tienen Pinota y Pinito? ¿Mm? Primeramente deberíamos que los niños ya muy pequeñitos son capaces de parar primero y preguntarles, oye, ¿por qué hay que tomar una decisión? ¿Qué está pasando que Pinote y Pinito tienen que tomar una decisión? Ese es el objetivo. Y luego, ¿cuál es la segunda pregunta de nuestra estrategia? ¿Cuáles son mis opciones? Vamos a pensar juntos. Vamos a ver qué pueden hacer Pinote y Pinito. Pueden mover las hojas, pueden lanzar ramas, pueden silbar con el viento y llamar al cazador. O sea, y los niños te pueden... Yo he visto niños que han dicho en grupos 20 diferentes opciones. Y entonces, ¿cuál será la mejor opción? Pues esta. Bueno. ¿Qué tal si nos paramos un poco? ¿Qué deberíamos tener en cuenta para determinar cuál es la mejor opción? ¿No deberíamos analizar o evaluar las implicaciones y las consecuencias de cada una? Es decir, las cosas buenas que pueden pasar, las cosas malas que pueden pasar. Sí, pues maravilloso. Vamos a pensar en los pros y los cons. Ese vocabulario lo manejan muy bien los niños pequeños. Pros y cons. O sea, es increíble. Y a partir de aquí ya estamos con los niños, ¿verdad? Estamos haciendo que los niños se den cuenta que para pensar debemos tomar tiempo y debemos ir paso a paso. Debemos organizar nuestro pensamiento, ¿verdad? Y por supuesto, con los niños vamos a intentar evaluar cada una de las posibles opciones y determinar cuál es la mejor opción. Aunque tengan 3 años, no olvidar nunca de preguntar ¿por qué crees que es esa la mejor opción? ¿En qué te basas para decir eso? Obviamente ha habido un proceso de evaluación. Entonces,
Como esto de Caperucita Roja lo podemos hacer en muchísimos contextos de aprendizaje. Lo que tenemos que tener siempre en mente es que nosotros somos los que guiamos a través de preguntas y preguntas abiertas y esa creación de esa cultura de pensamiento, la educación del pensamiento de los niños. No dejemos de preguntar, no dejemos de motivar el pensamiento y por supuesto vamos a enseñar a los niños guiadamente esas estrategias que le pueden ayudar a mejorar su forma de pensar. Bueno, a ver, que yo creo que ahora sí podemos contestar algunas preguntas, ¿vale? Yo sé que tampoco quiero alargarme mucho para que esto no parezca una comparecencia, pero voy a retomar algunas de las preguntas y aquellas que no pueda responder, pues podéis enviarlas a los colegios CEUS, que ellos me la enviarán y luego pues yo las respondo. Oscar, qué maravilla, Viridiana, genial estrategia para activar el pensamiento. Podríamos desarrollar muchísimas. Pues muchísimas gracias, Oscar. Bueno, ya he puesto, ya creo que he contestado a Paloma. Hmm, ¿Cómo se pueden adquirir los docentes en las familias el conocimiento y las estrategias oportunas para desarrollar a los alumnos? Bueno, eso es una pregunta importante, por supuesto. Aquí yo he hablado muchísimo de lo que se podría hacer, de lo que se debe hacer, de lo que hay que tener en cuenta, pero lo más importante es que hay que llevar a cabo una formación, ¿eh? Tanto de profesores como de padres. En nuestro proyecto One to Think nos dedicamos a la formación del profesorado, pero estamos pensando en serio, porque es muy importante también abrir un poco de una línea de formación, una escuela de padres, donde enseñemos a los padres, un poco como decía Paloma, a que puedan diseñar ellos mismos propuestas de aprendizaje en casa para que los niños puedan aprender estas estrategias de pensamiento, practicarlas y por supuesto desarrollarlas, ¿no? Igual que debería hacerse con los profesores y obviamente en las aulas y en las escuelas. El diseño instruccional, voy hacia arriba. Alba, ¿crees que las herramientas más visuales como espina de pescado podría ayudar? Por supuesto, esa también, Alba, son herramientas que motivan el pensamiento. Hay estrategias, hay herramientas específicas y en este caso la espina de pescado es maravillosa para, y que da el traste un poco con lo que estábamos hablando de las posibles causas, cuando tú piensas en, oye, ¿qué ha pasado? ¿Cuáles son las posibilidades? Cuando tú utilizas la espina de pescado, empiezas a abrir porque esta causa puede tener esta otra causa secundaria, esta otra causa secundaria, y claro, en un pensamiento muchísimo más riguroso de algo que realmente estemos evaluando, analizando, para dar una buena explicación, pues todas estas herramientas son fabulosas, maravillosas, se pueden utilizar, ¿eh? No es demasiado complejo, ¿no? No, no es demasiado complejo. ¿Cómo lo podríamos hacer más lúdico y ameno? Hacer lúdico y ameno una actividad depende del adulto que diseña esa actividad. Y yo siempre propongo que empecemos a ver más los intereses de los niños en los temas de aprendizaje. Esos grandes temas también son muy importantes tratar. Grandes temas que nos llevan a tener una competencia global, pero luego también desde los intereses de los niños. Y esta situación que estamos teniendo ahora está dándonos mucho que pensar sobre la educación. Siempre estamos pensando y reflexionando sobre la educación, lo que yo no sé qué pasa que no, pero sí, imagínate los niños en casas, qué bueno sería que pudiésemos guiar su aprendizaje o proponerles o hacerles propuestas de aprendizaje que ellos dijeran, pues me interesa aprender sobre esto, voy a investigar sobre esto, voy a hacer un portafolio sobre aquella otra cosa, ¿vale? ¿Cuáles son las propuestas concretas para el aula? Yo creo que, como dijimos, hay muchísimas formas de hacer una infusión, ¿vale? Ese tema de Robert Schwartz que precisamente es cómo mientras nosotros estamos aprendiendo algo, nosotros deberíamos hacer una infusión, una
integración de la enseñanza de pensamiento mientras realizamos cualquier propuesta de aprendizaje. Y como dijimos, a través de proyectos, a través de aprendizaje basado en problemas, proyectos, como ya habíamos dicho, inter o intradisciplinares, internivel también, cualquier propuesta que se haga dentro del currículo, incluso fuera de las asignaturas, ¿no? Del currículum. ¿Cómo fusionar todo esto con el currículum habitual? Bueno, ya creo que te he respondido, Oscar. Am, ¿Cuáles son las posibilidades? Ah, bueno, ya, esto es que estoy yendo hacia arriba, ¿vale? Y Elvira me preguntaba sobre todas las edades, pues ya creo que he respondido también. ¿Cómo podemos poner en práctica estos conceptos a nuestros hijos? Creo que ya he respondido también. Me gusta mucho tu trabajo, muchas gracias. Me parecen demasiados conceptos para hacerlo correctamente. Bueno, Elvira, tienes toda la razón. Por eso se debe formar de manera profesional y con conciencia de lo que se está haciendo y cómo se está haciendo a los profesores, a los padres, porque esto realmente debe llevar una formación primeramente como adulto al adulto y luego ese adulto convertirlo en, oye, ahora que ya yo soy o creo que tengo estas habilidades, que ya actúo como y pienso de manera efectiva, ¿cómo yo puedo llevar esto al aula, por ejemplo? ¿Verdad? ¿Cómo puedo hacerlo en casa? ¿Eh? Ah, bueno, a ver, ¿qué más? Veo... Ah, imposible ver una imagen fija. Bueno, no se ve y no se oye nada. Bueno, bien, yo creo que ya tenemos muchas preguntas respondidas. Todas las demás preguntas que tengamos, por favor, enviarla. Yo estaré encantadísima de responderlas y estaré encantadísima de que podamos volver a vernos y poder reflexionar sobre un poco más en detalle cómo podríamos aprender esto o cómo podríamos formarnos para y cómo podríamos o qué tipo de actividades o propuestas específicas podríamos diseñar para que podamos poner en práctica todo esto en el aula y en clase. Pues a mí solo me queda agradecer muchísimo a la familia CEU, a todos vosotros por participar y espero que, bueno, que os haya servido todo lo que hemos hablado hoy y que podamos volvernos a ver y seguir debatiendo y reflexionando sobre la importancia de enseñar a pensar bien o mejor a nuestros niños y jóvenes. Yo les deseo muy buena tarde y espero que todos estén muy bien mañana, como dije al principio. Un abrazo y hasta la próxima. Gracias.